Buenos días. Antes de la declaración específica que tenemos, hay 3 o 4 avisos, como para ver si estamos de acuerdo, que ya lo habíamos hablado en la sesión anterior, que tiene que ver, uno, con un pedido de la señora Castillo de solicitar a la Armada, específicamente al área de inteligencia de la Fuerza, la hoja de ruta que debió cumplir el personal de dicha área en la última misión del submarino, que creo que estábamos todos de acuerdo. Si les parece bien, lo pedimos. Considerar oportunos que se embarque algún miembro de la comisión como veedor en el buque Ocean Infinity. Ahí vamos a tener que ver un poco el tema de las fechas y las viabilidades por la extensión de la navegación. Que ahí ver también la posibilidad de algunos de los especialistas más que nosotros, ¿no? Así que acá yo creo que el Mansur es el... Bueno, yo creo que puede ir igual. Considerar requerir a la Armada el informe final SAR correspondiente al... Y después, bueno, ahora hacemos las observaciones. Pues la fecha, no hemos recibido respuesta a la nota enviada a las presidencias de ambas cámaras con relación a los oficios enviados al Juzgado Federal de Primera Instancia Caleta Olivia. Yo creo que eso habría que reiterarlo. Y después considerar la testimonial del señor Guillermo Rolando Conci, teniente corbeta jefe y la testimonial del señor suboficial mayor Medero, que también está después de esto. Hacemos la consideración. Nosotros habíamos enviado un oficio a la Marina pidiendo que nos envíen el informe final SAR que tendrían que haber efectuado. Porque es una de las exigencias de nuestra ley de creación que se vuelque y se evalúe cómo se desempeñó el operativo de rescate y búsqueda. De búsqueda y rescate, perdón. El 28 de junio la Armada nos informó que debido a que continúan efectuándose las actividades relacionadas con la búsqueda, aún no se ha realizado un informe final SAR. Ahora bien, esta contestación no coincide con lo que establece la ley 22.445, que es justamente la suscripción y la puesta en vigencia del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo. Hay varios puntos, 5523, 513, 513.1, que establecen que una vez que se cumplen determinadas condiciones, el informe final SAR debe estar concluido. O mejor dicho, el operativo se da por finalizado. Por otro lado, el ministro, en su exposición del día 16 del 4, anunció que a las 18 horas del día 17 se había puesto en vigencia el SAR y que él mismo había finalizado el 30 de noviembre. Esto está también respaldado por algunos informes de la Armada y demás. Así que, si les parece, nosotros enviaríamos a la Armada nuevamente el pedido de informe, que si no lo hicieron, que lo hagan, porque estarían dadas las condiciones legales para que lo comuniquen. Y nosotros, lamentablemente, lo tenemos que evaluar porque nos lo exige la ley en el informe. Así que, si les parece bien, mandaríamos un oficio. Bueno, pasamos a la declaración. Bueno, vamos a leer las formalidades. En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto de 2018, habiéndose reunido la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino Ara San Juan, dispuestas por la Ley 27.433 en el Salón Auditorio, cito en el 5º piso del edificio Alfredo Palacios del Honorable Senado de la Nación, comparece previamente citada una persona a la que se le hace saber que se le recibirá declaración, instruyéndosela de las penas que corresponden al delito de falso testimonio, dándose lectura a los artículos 275 y 276 del Código Penal, que textualmente dicen: artículo 275, será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o cambiare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá el riesgo, además, inhabilitación absoluta por doble del tiempo del de la condena. Artículo 276. La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida. El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.
Dándose por notificado el deponente, promete decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado, de acuerdo a sus creencias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 del Código Procesal Penal de la Nación. Se deja constancia de su identidad, fue constatada previamente por Secretaría, tratándose de Guillermo Rolando Conci, de nacionalidad argentino, estado civil casado, nacido el 31 de julio de 1988 en Resistencia, Chaco, constituyendo domicilio en Olavarría 2275 Torre B, Primero G, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, quien actualmente se desempeña como jefe de comunicaciones de la corbeta Guerrico en Mar del Plata. ¿Es así? Manifiesta el mismo poseer interés en la presente investigación en virtud de desempeñarse en el cargo anteriormente aludido, sin perjuicio de lo cual será veraz en sus dichos. Se hace constar que, dadas las características y misión de esta comisión, sus manifestaciones serán consignadas por intermedio del cuerpo de taquígrafos y registradas por medios audiovisuales e incorporadas luego mediante la versión taquigráfica al expediente como constancia, para lo que se presta conformidad. Acto seguido se le invita a exponer sobre el incidente que investiga esta comisión, sin perjuicio de las preguntas que se le formularán a posteriori, solicitándole que manifieste inicialmente su rol de funciones y actividad que desempeñaba con fecha 15 de noviembre de 2017 y situación de revista actual que ya la describimos. Sí, una cosa fue citado como teniente corbeta, que era el cargo que tenía en su momento, actualmente es teniente fragata. Eso para que quede constancia también en el acto. Ascendió a fin de año pasado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ingresé a la Escuela Naval en el año 2008, promoción 141. Me recibí en el año 2012, mi primer destino fue en Canal Beagle, en Buenos Aires. De ahí, Destructor Sarandí, Escuela de Oficiales de la Armada, adquirí la capacitación de la especialidad de comunicaciones. Posteriormente, corbeta Robinson en Puerto Belgrano, como jefe de comunicaciones y navegación. Estación principal Mar del Plata, el año pasado, como jefe de comunicaciones. Y actualmente me encuentro en la corbeta de Rico, como ya lo dijo. Básicamente, bueno, el cargo de jefe de comunicaciones en la estación principal Mar del Plata es básicamente la administración del personal y los equipos para asegurar las comunicaciones de las unidades, el apoyo a las comunicaciones de las unidades desplegadas de superficie, como así también el submarino, los submarinos que navegan. Si le parece bien, concibamos específicamente al hecho que a nosotros nos ocupa y el día que se recibieron algún tipo de cuestiones que parecían, o sea, desde el momento que ustedes reciben la posible alerta de que el submarino San Juan estaba con complicaciones, ¿cómo fueron las actividades de todo ese día? ¿Qué tipo de actividades realizó el área de comunicaciones? Usted estaba en la base naval, o sea, cuéntenos un poco qué es lo que pasó desde el día que empiezan, o cómo se enteran ustedes de las complicaciones que tiene San Juan, y a partir de ahí cuáles son las medidas que se toman y qué es lo que ocurre durante ese jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, incluso con la sentación en el libro y ese tipo de cuestiones. Nos interesaría que nos aclare de la mejor manera posible para la comisión. Bien. Bueno, la primera vez que nos enteramos, hablo de nos porque fue la estación principal. En ese momento recibimos el mensaje secreto del submarino San Juan, que había dicho, bueno, que había tenido un ingreso de agua, que se encontraba... Una pregunta más, ustedes eran hay una estación y dos estaciones redundantes, por lo que yo tengo entendido. Exactamente, todavía, digamos, se encontraba el submarino de operaciones, nosotros estábamos como ERCA secundaria, ERCA subsecundaria, ERCA subprimaria estaba la estación principal de Puerto Belgrano. ¿Sí? Bueno, en ese marco de las operaciones submarino, cuando se recibe el mensaje que lo recibe el Comando de Fuerza de Submarinos, posteriormente nosotros volvimos a transmitir ese mensaje a COA para que tome conocimiento de esta situación. Ahí fue cuando tuvimos el primer contacto con la información de la entrada de agua en la estación principal. Esa información, de alguna forma u otra, también condicionó por ahí
la decisión del suboficial Espíndola, que se encontraba de guardia en ese momento. Es una opinión personal. El suboficial Espíndola, como sabemos, estuvo de guardia el día 15, momento en el que dice haber escuchado un ruido que presuntamente provenía del submarino San Juan por las frecuencias en las que lo escuchó. Confío plenamente en la capacidad profesional del suboficial, estuvo a cargo mío, lo conozco. Y bueno, pero bueno, esta información que fue recibida también no la tenía ninguna de las otras estaciones principales o estaciones secundarias que estaban a la escucha en ese momento. Por lo tanto, yo creo que también ha jugado un papel importante en la decisión y en la voluntad del suboficial Espíndola. El día 15, él se comunica con la estación Puerto Belgrano para informar sobre este ruido que había captado. Y posteriormente la estación principal lo deja sin efecto por no haber recibido absolutamente nada por circuito. Ya al tanto de las circunstancias, el día 16, donde ya se eleva la orden de empezar a cubrir circuitos, ya se manda el prealerta, digamos, de la búsqueda del submarino San Juan, y el día 18 asume de guardia nuevamente, asentando en el libro que el día 15 había recibido estos ruidos, ¿sí? La anotación que aparece en el libro habla de una comunicación con el submarino San Juan, ¿sí? Posteriormente yo, al ponerme al tanto de esta anotación, me pongo en contacto con el suboficial Espíndola para que me aclare la situación. Y es ahí a donde me habla de este ruido que había captado por las frecuencias que nombra. Y, sigo preguntando. El submarino tiene, por lo que yo tengo entendido, ustedes trabajaban en 3 frecuencias diferentes con el submarino. Sí, exactamente. Digamos, las bandas de frecuencias utilizadas, por lo general, se utilizan algunas otras frecuencias en el caso de que sea de día o de noche. Esto tiene mucha injerencia en la distancia en la que se encuentra la unidad con la que me quiero comunicar, y esas mismas bandas de frecuencias son compartidas con las operaciones tanto del submarino como del resto de la flota. Es lógico, y esto, ahí apelo a su experiencia, ¿no? O sea, los ruidos se escucharon por los dichos de Espíndola, y que nadie duda del conocimiento que tiene del área, que lo escucha en las 3 frecuencias, o sea, no solamente en una. Y yo digo, un poco para aclararnos a nosotros, una comunicación tiene que tener un respaldo en cuanto a la información que recibo. Con lo cual, calificándolo de ruidos, ¿es lógico que haya ruidos similares en las 3 frecuencias? A mí un poco lo que creo que todos nosotros lo que nos parece raro es decir, bueno, que haya un ruido en una frecuencia puede ser. Ahora, que haya ruido en 2 frecuencias es más difícil, que haya ruido en 3 frecuencias es más complejo. Entonces, no logramos entender que, si bien está claro que no llegó a ser una comunicación porque no hay transformación de información, no hay traslación de información, sí en cuanto a que incluso se podría tratar de alguna manera de algún intento de comunicación, o no lo sabemos tampoco, porque tampoco somos especialistas, pero nos parece raro, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, decir, bueno, que haya en las 3 frecuencias de utilización, que son muy específicas en cuanto al submarino, que en esas 3 frecuencias haya ruido. Quiero un poco ver si usted nos puede aclarar este tipo, de acuerdo a la experiencia que usted tiene en el área de comunicación. Bien. Sí, como le explicaba antes, son en 3 frecuencias bastante distantes unas de otras, en 3 bandas de frecuencias. El ruido que se capta. Esas 3 bandas de frecuencias también son compartidas con el resto de la flota, por lo cual, digamos, la hipótesis de intento de comunicación con el submarino San Juan se ve también un poco limitada por el tema de que
el submarino en ese momento, hay una publicación, digamos un plan que se llama INCOSUB, son las instrucciones de comunicaciones para submarinos, en la que establece también frecuencias, digamos, de comunicación por voz, submarino costa. Lo que hacía el submarino la mayoría de las veces era avisar por circuito, por voz, que estaba por mandar información, ¿sí? Que tenía información para mandar y que le iba a transmitir codificado por el sistema Tonina. Ese era ¿El sistema? Tonina, Tonina. ¿sí? Que es el que usa el resto de toda la fuerza, digamos, usa el mismo sistema. Digamos, el ruido es muy similar en todas las unidades de la Armada, o sea, es el mismo equipo básicamente con el que se cifra. Entonces, como le decía, estas bandas de frecuencias son compartidas. Se establecen ciertas frecuencias para las operaciones de submarinos, para las operaciones de flota. Y por ahí se encuentran unas muy cercanas de otras, por la cual pudo haber también un tipo de solapamiento. Esto también ha ayudado con las condiciones meteorológicas, hidrometeorológicas reinantes en ese momento, por lo cual, para hacerlo un poco más entendible, o para explicarlo, porque me cuesta un poco explicarlo, lo voy a usar de ejemplo el dial, por ejemplo, de la radio FM, ¿sí? Cuando yo trato de captar una frecuencia determinada, puede llegar a estar contaminada por frecuencias cercanas, eso se llama solapamiento. De una manera u otra es similar lo que pasa con las frecuencias que utilizamos para ese tipo de operaciones. No sé si quedó algo de la pregunta. Diputado Miranda. Sí, yo, y a ver, como para tratar de desasnarnos un poco más, ¿usted tiene conocimiento que haya estado una situación similar en alguna otra navegación, no solamente del submarino, sino de otra área, o sea, que se escuchen este tipo de ruidos en las tres frecuencias? Sí, inclusive, no, particularmente, o sea, es la primera vez en mis años como comunicante, que son pocos, porque yo le digo, en el 2015 fue que adquirí la capacitación de comunicante. Nada de esto me había sucedido antes, para serle sincero. Lo que sí me ha pasado es se generan corrimientos a veces de frecuencia también. O sea, yo puedo mandar por una frecuencia determinada y recibirla por otra. Eso pasa también. Depende también de la eficiencia de los equipos, de las condiciones hidrometeorológicas. En ese momento también había muchas descargas, se escuchaban muchas descargas. Y todo eso pudo haber también tomado parte en las circunstancias que sucedieron. Y una pregunta más, el hecho de que Espíndola haya notado a posteriori, digamos, el lunes siguiente, ¿a él o a usted o a alguno de las áreas de comunicaciones le causó algún problema? No, problema no. Al margen de la que investigación que determinó, bueno, porque sí. se había notado que esto es lógico, pero sobre todo me interesa saber si en la carrera de alguno de ustedes esto causó alguna complejidad o sintieron de que eran presionados para no hacerlo. No, para nada, no. Como dije antes, confío plenamente en el profesionalismo del suboficial. Dadas las circunstancias, entiendo perfectamente la medida que tomó, ¿sí? Esto no quiere decir que, digamos, la posibilidad de haberme consultado antes de hacer la anotación también es válida. ¿Él habló con usted antes? ¿Cómo se llama? ¿Él habló con usted antes? No, para nada. Él realiza la anotación sin darme parte y yo me entero inclusive 2 o 3 días después del día 18, el día 20-21. ¿Y entiende que hubo alguna recriminación a Espíndola por esto? Obviamente hay una falta doctrinaria, por así decirlo. Por no hacerlo en el mismo momento. Por no hacerlo en el mismo momento. A ver,
lo hubiese hecho en el mismo momento en el caso de haberse tratado de una comunicación efectiva, ¿sí? Lo hace días después justamente para que quede asentado, que de alguna forma él da parte a la estación principal, en ese momento la ERCASUB principal, que se encontraba en Puerto Belgrano, como lo hizo, efectivamente, y por eso lo anota días después, ¿sí? Ahí, bueno, tuve que hacer una aclaración yo como jefe de comunicaciones de la estación principal y hacer un roce diciendo que en realidad la anotación correspondía al día 15, fue la única observación que hice al respecto. Bueno, obviamente con la circunstancia que ya sabemos, que conocemos, tiempo después eso fue, digamos, se le fue dando mucha importancia a este hecho, pero bueno, no deja de ser una casualidad de ese momento que, bueno, que él haya anotado esto 3 días después. Yo entiendo que parece todo muy confuso, pero fue la forma que él le salió a actuar y en su momento le di apoyo. Obviamente que hubo una llamada de atención por no haber avisado antes sobre esta situación. Yo me sorprendí con la anotación que él había hecho el día 18, pero por eso lo llamé y le pedí que me explique al respecto. Pero después de esto no hubo ninguna de esas acciones, no hubo recriminación alguna al respecto. Diputado Petri. Sí, 2 cuestiones. Una aclaración que va a ser el asesor, para que conste la versión taquigráfica correctamente cuál es el sentido y el alcance. Y una pregunta concreta, si respecto de su saber y entender, se obró conforme a los protocolos que existen para este tipo de situaciones, y fundamentalmente si Espíndola habló, porque usted dice que cometió una falta, pero esa falta en algún lugar existe algún protocolo que establece que debe hacerse anotaciones de tal manera en tal tiempo y comunicarlas a la superioridad, o por el contrario es una costumbre que existe dentro de las fuerzas y es un procedimiento que se sigue con regularidad, pero que no hay protocolo de actuación. Y te dejo la pregunta para... Permiso, señor presidente. Usted al inicio de su declaración dijo de que llamaron a Puerto Belgrano. Sí. Y que como estación principal... El suboficial Espínola. Sí, sí, el suboficial Espínola. Y que como estación principal, como no había recibido ningún otro indicio, lo dejó sin efecto. No, desestimó, digamos, este ruido. Perfecto, usted dijo lo dejó sin efecto. Yo quería que aclarara el la término que quiso desestimó. decir. Perfecto. La desestimó, sí. La desestimó al no recibir nada, digamos, ellos por el circuito, pero igualmente, después consultando, este horario en el que se hizo esta comunicación, a ver, no tengo la certeza porque no estoy a cargo de las operaciones de búsqueda ni nada por el estilo. En ese momento, como ya saben, estaba de ERCASUB secundaria. Se tomó este horario, este supuesto intento de comunicación, como para ponerlo dentro de la búsqueda, del área de búsqueda del submarino. Sí, es lo que tengo entendido. Bueno, me perdí. Después un poco el cumplimiento de los protocolos. Sí, si bien. Se cumplió o no se cumplió Él como supervisor, en ese momento, guardia de supervisor de la estación principal, tiene la obligación de anotar todo en el libro de supervisor de guardia. Todas las comunicaciones que se establecen, digamos, horario, destino, información cursada, y toda la información que sea pertinente para después hacer un correcto seguimiento de todas las comunicaciones cursadas, digamos. Si bien esto no fue una comunicación, como le decía antes, digamos, porque una comunicación, digamos, está tipificado, es un concepto. Pero, perdón, ¿ingresaría en el concepto de información pertinente? No como... Bueno, él lo anota como novedad justamente para que quede asentado en un lugar sobre este ruido captado. Da la sensación que es más por las consecuencias, ¿no? Exactamente, él ya sabía que, o sea, el día 16
se ordena, digamos, cubrir todos los circuitos de prealerta, y el día 18 hace la corrección, digamos, 2 días después. Claramente, digamos, el accionar del suboficial también se vio afectado por toda esta información que recibió después. Por ejemplo, para aclarar un poco lo que dice el diputado Petri, con una situación similar en una navegación que no tiene ninguna complicación, no se anota en el libro. No, para nada, no. Porque Claro, no es una comunicación, no, sino exactamente, es un ruido. ¿Está bien? exactamente. Sí, lo raro, vuelvo a repetir, que nos queda para nosotros es el ruido en 3 frecuencias, ¿no? O sea, Sí. este es un poco lo que nos llama la atención, y por eso estamos tratando de dilucidar bien qué ocurrió, nada más. Sí, es bastante difícil, inclusive para mí, que yo no estuve en ese momento, digamos, entender el concepto del ruido en las 3 frecuencias, entender cómo lo escuchó. Me explicó muy someramente, pero no, digamos, no termino nunca de entender lo que realmente escuchó el ¿Qué suboficial. explicación le dio? ¿Cuál fue la explicación que le dio? La explicación que yo le di No, bueno, él me contó básicamente, detalladamente, y es lo que también afirma en el acta, de este ruido que se realiza al escuchar en las 3 frecuencias. Me contestó con sus palabras, digamos, o sea, cómo fue nunca me había pasado, y bueno, ahora posteriormente van a hablar con el suboficial Medero, que puede llegar a tener más experiencia sobre esto, y le va a saber explicar mejor seguramente. Yo la verdad que no tengo explicación. No, yo Diputado quería, Miranda. capitán, le quería consultar, porque quizás tengo una confusión, pero creo que teníamos entendido nosotros que alguna de esas frecuencias por las cuales evidentemente se recibió, porque alguien lo emitió el sonido, ¿estaba reservada para el submarino, para comunicarse con el submarino, o esas frecuencias estaban abiertas para cualquier tipo No, de sí. navegación o de... Usted está en lo correcto, eso están, las frecuencias están, a ver, en el espectro electromagnético se divide por bandas de frecuencias. Esas bandas de frecuencias, hay una frecuencia determinada para cada una de las operaciones, ¿sí? Es lo que traté más o menos de explicar antes con la comparación del dial del FM. Muchas de esas frecuencias están cercanas unas de otras, ¿sí? Puede existir un corrimiento de frecuencias. Pero la Puede frecuencia, existir un solapamiento, 1, pero 2, bueno, 3 es solamente submarino, para 1, 2, 5. submarino costa, ¿sí? En este caso, transmisión de datos cifrados, ¿sí? Hay también otras frecuencias designadas para comunicación por voz, por ejemplo, ¿sí? Pero me parece que lo que está tratando de preguntar el diputado es esa frecuencia que sería 1, 2, 3, Exacto. 2, 2, 3 y 3, 2, 3, llamémosle, que son del submarino, ¿son solamente el submarino o es el submarino y algún otro buque que esté en En operación? este caso, submarino costa. O sea, puede estar que en el 224 esté otro buque. Exactamente. Ok. No, es solamente el submarino. Yo también me había quedado. Solamente submarino, Sí. entonces. Estaba bien, en lo correcto. Sí. O sea, puede estar cercana a esa frecuencia otro buque que esté en operaciones. Exactamente. Y el único submarino que estaba en esa operación era el Ara San Juan. Exactamente, sí. La otra pregunta, usted dijo a los 3 días, pero que yo sí, a lo mejor también tengo entendido mal, usted corríjame. Cuando vino el suboficial Espínola nos dijo que al otro día, cuando él toma la guardia, ahí registró en el libro de novedades No, la próxima guardia. Él está el viernes y el lunes. Exacto. El 24 por 18. 48. Día 18. ¿Cómo se llama? 24 por 48 son las guardias. No, en ese momento se estaba cubriendo un régimen de guardia distinto. Teníamos, la verdad que no me acuerdo, no recuerdo, pero teníamos, no teníamos a todos los suboficiales. No quiero mentirle, Pero lo hizo 48 horas después, entonces. Sí, exactamente. Yo Fue creo que era el viernes y lunes. 15 o sea, y la próxima el 18. Pero bueno, no, las guardias, digamos, No de eran exactamente supervisor, así. claro, no tienen un periodo Determinado. exactamente. Se trata siempre de, obviamente, de tener mínimo 24 horas libres después de cada guardia. Sí, Sí.
ese mismo día, me parece que en declaraciones anteriores habíamos dicho que el submarino Salta hizo una prueba de comunicación. Sí, la verdad que no tengo tampoco la certeza sobre eso, pero sí, no sé si por Tonina, pero sí había hecho prueba de comunicaciones. Sí, era el único, digamos... Cuando el diputado preguntó si había otro submarino navegando, otro Exacto. submarino navegando no había, pero ese mismo día el submarino Salta, preparándose para una futura navegación, hizo una prueba de comunicaciones. Exacto, es válida también la aclaración, sí. Que puede ser que haya tenido abierta la frecuencia o no. Generalmente las pruebas de comunicaciones son puede ser en todos los circuitos. Sí, de hecho. Se hacen en todos los circuitos. Bueno, nada más, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, presidente, gracias. y no lo molestamos más. Gracias. ¿Está, Pedro? Sí. Subió conmigo al ascensor. Vecino casa, sí. Pero cómo no. Sí. Gracias, presidente. Quería plantear dos inquietudes. Una que tiene que ver con una insistencia. Yo no estuve presente la semana pasada, pues no pude viajar de mi provincia, pero sí seguí vía internet la anterior testimonial y escuché el fuerte reclamo de algunos de los familiares de los tripulantes respecto de la presencia del ministro Aguad. Escuché también sus explicaciones, presidente, y agradezco siempre las gestiones que hace el diputado Montenegro en función de los pedidos de la comisión. Yo quiero, una vez más, insistir sobre la necesidad de la comparecencia del ministro Aguad. Estamos muy lejos de haber tenido explicaciones satisfactorias respecto de su desempeño en relación con la búsqueda. Entiendo que ha habido un planteo de encontrar la oportunidad de su parte para que sea productiva la comparecencia del ministro, en que dé todas las explicaciones que tenga que dar de una sola vez, pero yo sostengo que si queremos avanzar necesitamos que el ministro esté cada vez que lo necesitemos para dar explicaciones. En este caso, en relación con la búsqueda, hay elementos que me parece que requieren explicación. Yo parto de la idea, quiero decirlo abiertamente a la comisión, tengo convicción de que el ministro ha incumplido con sus deberes en relación con los temas de la búsqueda. Creo que la situación de contratación de una empresa no salda los incumplimientos del ministro y en ese contexto es que sostengo la necesidad de que el ministro venga a dar explicaciones. Quiero también decirle a la comisión, yo he preparado un pedido de juicio político al ministro por sus incumplimientos en lo relativo a la búsqueda, que va a ser presentado en los próximos días y en ese sentido creo que el ministro es importante que aquí en la Cámara de Diputados dé las explicaciones del caso de por qué ha incurrido en los incumplimientos que ha incurrido. El segundo aspecto, presidente, no es un reclamo, sino que es un pedido. Creo que sería muy importante que para ir haciendo balance de los avances que está haciendo la comisión, tengamos en una fecha que se evalúe como conveniente una reunión con los expertos, a los efectos de poder ir intercambiando puntos de vista, analizando en qué aspectos deberíamos focalizar en los próximos pasos que dé la comisión. Entonces, quería pedir si por presidencia se puede disponer de una fecha, en lo posible con la suficiente anticipación para que, por el lío de comisiones que tenemos y por los compromisos que tenemos, podamos estar la mayor cantidad de legisladores posibles. Gracias. A ver. No lo dejo.
No, a ver, si les parece bien, yo creo que la reunión con los especialistas tiene un nivel de importancia porque nos estamos perdiendo algunas cuestiones de poder seguir interrogando en algunas cosas que no somos especialistas. A mí me parece que sería inteligente, si están de acuerdo, es el jueves que viene, en vez de tomar declaraciones, directamente 11 de la mañana, nos juntamos con los especialistas todo el tiempo que dé, o 10 de la mañana, si quieren. ¿Por qué pasa? Porque no me deja hablar y no me deja decir por qué no va a poder. ¿Por qué no me puede? Porque hay dos enfermos. ¿De los especialistas? De Mar del Plata están enfermos y por eso veníamos dilatando. Perdón, le voy a sacar el micrófono. Así le puedo contestar. Con los dos que tenemos. Cuando me- hay dos de los especialistas que son de Mar del Plata. Uno recién pudo venir ayer a aceptar el cargo y se tuvo que volver porque tiene un problema familiar de salud. Y el otro es Maegli, ¿no? Se está recuperando de una afección pulmonar bastante severa. Eso fue lo que nos dilató porque la teníamos prevista la reunión para hacerla directamente con los legisladores y los especialistas. Discúlpeme, señor presidente. ¿Y quiénes tenemos de los especialistas? A ver. Bueno, veamos si para el jueves que viene podemos tener alguno más. ¿Eh? Sí, pero vamos a ver si incluso antes de citar para el jueves que viene, si tenemos 3 de ellos, para nosotros sería por lo menos ir avanzando, creo que es importante. Bueno, nos estamos quedando con cuestiones que tienen que ver con falta de conocimiento para poder... No, pero lo que yo digo, si no podemos dilatarlo por una cuestión de salud, sino que tenemos que decir, bueno, si nosotros podemos saber mañana cuántos podrían estar el jueves que viene, eso, cuántos podemos estar... Veamos para mañana cuántos pueden estar el jueves que viene. Si tenemos por lo menos 2 o 3, juntémonos. Yo, presidente, creo que nosotros... Sí. Creo, presidente, que nosotros tendríamos que casi instaurar una reunión periódica, quizás por lo menos una vez al mes o una vez cada 20 días con los expertos, cosa de que podamos ir intercambiando puntos de vista. Quizás podríamos también proponer contactar a los expertos que están con problemas de salud, transmitirles la inquietud y quizás ellos en función seguramente están haciendo el seguimiento por internet de las sesiones. Quizás nos puedan hacer algún aporte a la distancia también, evaluarlo como una alternativa. No sabía que estaba ya la iniciativa de la presidencia, pero me parece muy bien que sea en estos términos, hacer la próxima semana con los que puedan estar presentes y pedirles y ahí en esa aportes, reunión ya fijamos una fecha. Y ya fijar, yo creo que una vez al mes sería prudente, quizás en algún caso haya que hacer alguna más que mensual, pero me parece que nos va a aportar muchísimo en el análisis de los aspectos más técnicos de los que a veces desconocemos los legisladores. Gracias. Yo creo que también sería muy importante que fueran invitados los asesores de cada uno de los diputados y senadores que integran la comisión, que para eso hemos firmado un convenio de confidencialidad y la función que se nos ha asignado es asesorar, porque también, más allá de los especialistas que son todos marinos, se necesita la cosmovisión general que pueden aportar los asesores sobre esta temática. Sí, perfecto. Yo creo que estamos de acuerdo. Y ya que no quisiera abusar de usted, pero la vez pasada el presidente dudó un poco, también en determinados momentos si se nos pudiera permitir hacer preguntas. Recién... Las preguntas se hacen a través de los diputados. Eso ya lo explicó el presidente y en eso yo estoy... Eso a través de diputados o a través de la presidencia. Por escrito acercan y lo hacemos. Eso, el diálogo con los testigos de los asesores, el presidente está en contra y yo comparto la posición del presidente. ¿Me permite darle un ejemplo concreto? No. De hace 2 segundos. No le permito. Cualquier cosa lo habla después conmigo. Bueno. Gracias. Bueno, recibimos al siguiente testigo. Vamos a leer las formalidades de ley.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto de 2018, habiéndose reunido la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino Ara San Juan, dispuesta por la Ley 27.433 en el Salón Auditorio, cito en el quinto piso del edificio Alfredo Paracio del Honorable Senado de la Nación, comparece previamente citada una persona a la que se le hace saber que se le recibirá declaración, instruyéndosela de las penas que corresponden al delito de falso testimonio, dándose lectura a los artículos 275 y 276 del Código Penal, que textualmente dicen: artículo 275, será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmara una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo además inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. Artículo 276. La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida. El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso. Dándose por notificado, el deponente promete decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado, de acuerdo a sus creencias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 del Código Procesal Penal de la Nación. Se deja constancia de su identidad, fue constatada previamente por Secretaría, tratándose de Hugo Rodrigo Medero, de nacionalidad argentino, estado civil divorciado, nacido el 18 de julio de 1968 en Villa Mercedes, San Luis, constituyendo domicilio en Lituania 435, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, quien se desempeña actualmente como suboficial mayor de comunicaciones de la estación Mar del Plata. Manifiesta el mismo poseer interés en la presente investigación en virtud de desempeñarse en el cargo anteriormente aludido, sin perjuicio de lo cual será veraz en sus dichos. Se hace constar que, dadas las características y misión de esta comisión, sus manifestaciones serán consignadas por intermedio del cuerpo de taquígrafos y registradas por medios audiovisuales e incorporadas luego mediante la versión taquigráfica al expediente como constancia, para lo que se presta conformidad. Acto seguido se lo invita a exponer sobre el incidente que investiga esta comisión, sin perjuicio de las preguntas que se le formularán a posteriori, solicitándole que manifieste inicialmente su rol de funciones y actividad que desempeñaba con fecha 15 de noviembre de 2017 y su situación de revista actual. Buenos días, soy el suboficial mayor Medero Hugo. Al 15 de noviembre me desempeñaba como encargado de la central de transmisora de Mar del Plata. Mi situación actual es en actividad y continúo con dicha función. Pero ¿nos puede graficar un poco su experiencia, su antigüedad dentro de la Armada, dentro de la especialidad de comunicaciones? ¿Cuáles fueron sus destinos? Un poco su currículum como experto en la materia, básicamente. O sea, ¿cuáles fueron sus actividades, sus destinos y cuál era su función específica en Mar del Plata? Poseo 32 años de servicio en la Armada, con varios destinos, que son, anduve por los barcos, por corbetas misilísticas, avisos, destructores, en el sur, en la central de comunicaciones de Río Grande, en Buenos Aires, estuve en Córdoba también, un año, con el tercer cuerpo del ejército, y actualmente... ¿Una capacitación? Una capacitación. Después volví a Buenos Aires y luego a Mar del Plata. ¿Y desde qué época usted está en el área de comunicaciones específicamente? En el área de comunicaciones siempre estuve ligado, ya sea en los barcos o en las centrales, siempre, o sea, con comunicaciones. Dentro de la especialidad, ¿usted cuándo se recibe? Me recibo en 1988, ingresé en 1986 y ahí empiezo a transitar todo el área de comunicaciones, diferentes comunicaciones. Perfecto. Pregunto yo un poco, después seguimos, ¿le parece bien? Y no, después para que le quede a usted, si no, al revés, haga lo que usted quiera. Yo no, pero todo, creo que... Ay, los mendocinos. Bueno, qué bravos. Un poco, Medero, para específicamente, o sea, está claro, a nosotros nos queda claro la experiencia que usted tiene en el área
Ahora nosotros queremos centrarnos en lo que ocurrió el día 15, 16, 17, 18, poder saber bien qué es lo que ocurrió, cuál fue la actitud que tuvo usted, el suboficial Espíndola, cómo se fue manejando todo lo que después queda sentado el día 18 en el libro, y un poco también, usted parte de la base que nosotros no somos técnicos, con lo cual explicarnos cómo es el sistema de comunicación en cuanto a las 3 frecuencias que se utilizan, a la posibilidad que exista ruidos en esa frecuencia, un poco darnos un pantallazo general y a partir de ahí nosotros hacer las preguntas, si le parece bien. Bien. Ya específicamente centrándonos en al momento primero, ¿cómo se enteran ustedes de que el submarino San Juan estaba con una situación de emergencia y qué es lo que fue ocurriendo en los momentos posteriores? Claro. Bueno, el día 14 de noviembre, la estación recibe mensaje del submarino, tipo 22:30, eso está todo asentado en los libros de guardia. El día 15, la estación recibe el 50% de un mensaje del submarino, para lo cual Puerto Belgrano lo recibe el 100% aproximadamente a las 7:30 horas. Esa fue la última comunicación que tuvimos como estación de Mar del Plata. Y después el suboficial Espínola, como él había expuesto, escuchó en las frecuencias una emisión que dice él que provenía del submarino. Yo esto tomo conocimiento, porque esta novedad fue anotada el día 18 por el suboficial Espínola, tomo conocimiento el 20 o 21 por medio de un suboficial que me entrega la guardia en el libro y dice, bueno, hay una novedad del día 15. Automáticamente lo llamo al jefe, el teniente Consi, lo llamo por teléfono, señor, venga, que hay una novedad, que está mal asentada. Y bueno, él viene y me dice, bueno, que va a hablar, adelante mío habla con el suboficial Espínola por teléfono porque estaba descanso de guardia, suboficial Espínola, y hace la aclaración correspondiente a la anotación de esa novedad. Ponen un roce en el libro de guardia, pertenece al día 15. De ahí más la información la toma el jefe de comunicaciones y bueno, después suboficial Espínola había avisado ya a la estación de Puerto Belgrano en el momento. Puerto Belgrano telefónicamente desestimó que no escucha nada, avisó al comando de fuerza y bueno, esa es la función de suboficial Espínola. Transmitió esa novedad sin tener respuesta, entonces como dijo él, parecía una no comunicación. ¿Qué es la comunicación que suboficial Espínola escuchó? Lo que él escuchó lo sabe solamente él, porque no hay otra persona que lo escuchara, o otra estación, o que él hubiese recibido un inicio de una comunicación. El sistema Tonina, como es un sistema de datos, en HF, la transmisión en HF puede ser modificada debido a tormentas, a la atmósfera, al estado. Hay muchos factores y se puede escuchar muchos ruidos. Él expresa, suboficial Espínola, que escucha muy débil, provocado, esos ruidos provocados por una tormenta, y no alcanza a recibir nada.
si, como yo siempre le digo al personal con quien nosotros trabajamos, también analizamos, digamos, los ruidos que pudo haber escuchado. Y ni siquiera que haya activado el módem, por donde se recibe el mensaje, y para decir fehacientemente que fue un intento de comunicación del submarino. Cuando yo llegué de pase, me aboqué más a la tarea de adiestramiento con el personal para que estuvieran adiestrados. Y no tan solo el de la estación, sino también los de la flota que están en Mar del Plata. Para eso estuvimos con el grupo de adiestramiento haciendo ejercicios que estén adiestrados, ya sean en equipos, en Morse, porque el Marina trabaja mucho con Morse, en radiotelefonía, en pruebas de equipos. Entonces me allegué a los suboficiales de diferentes barcos que se acercaron a la central y empezáramos a adiestrarnos juntos. Eso me permitió, ¿a qué voy con esto? Que eso me permitió conocer a los suboficiales de cargos, de los diferentes destinos, de las diferentes unidades. Y ellos me conocieran a mí, conocieran más que nada a la central. Porque yo he navegado, yo he estado del otro lado, en el mar, y el que está en la central o que está en cualquier puesto en tierra, no se mueve nada, no sufrimos nada. Y en el mar es un constante movimiento. Tiene que pensar, actuar, trabajar con el movimiento. Y a veces es difícil, entonces nos ponemos en lugar de ellos y estamos siempre en la escucha, en la ayuda de las comunicaciones, que ellos puedan, apenas salen, atenderlos, estar al servicio de cualquier unidad que sale. Ese es como un lema que tenemos en comunicaciones, que cualquier prioridad la tiene cualquier unidad que está en el agua. Eso me permitió también conocerlo a su oficial del submarino, conocerlo profesionalmente. Y entonces nosotros sabíamos que si él tenía un mensaje para sacar, en el INCONSUB, que es las instrucciones de comunicaciones que se hacen antes de salir a navegar, se informa que hay un circuito que es de coordinación para cualquier consulta que pueda tener. Su oficial Enrique lo tenía claro y cada vez que tenía un tráfico él salía, informaba. Por Alfa Charlie 05 salía a la estación Mar del Plata o a Puerto Belgrano. Alfa Charlie 05 nos lo aclara un poquito. Lo nombraron. No, pero ¿qué es una denominación de un circuito, que dentro de ese circuito hay una frecuencia donde todos cubren ese circuito, esa frecuencia. Entonces, si tiene que salir, llama, por eso siempre hay una escucha, siempre las estaciones están en escucha. Entonces él sale y dice, tengo tráfico y voy por la frecuencia asignada, digamos, a los trabajos. Por eso yo prácticamente analizando, no soy experto, tengo experiencia, pero no soy experto en comunicaciones. Su modalidad de trabajo me resulta difícil entender o creer que no haya salido antes si tenía un tráfico para transmitir, ¿me entiendes? Y más si estaba en alguna emergencia directamente. Salido significa con otro tipo de forma de comunicación. Otra forma de comunicaciones que es en HF que en radiotelefonía.
si está en condiciones de transmitir en la frecuencia que ustedes estaban utilizando en ese momento, las 3 frecuencias, también estaba en condiciones, por el tipo de antenas que tiene, Sí. de hacerlo por telefonía satelital. Sí, sí. Sí, la antena la saca el submarino. Si no estaba en condiciones de transmitir, no estaba en condiciones de transmitir en nada. O sea. Y le hago una Sí. consulta. A ver, a nosotros lo que nos cuesta terminar de entender, que lo hablábamos también recién con el teniente, es que acá estos ruidos fueron escuchados en 3 frecuencias diferentes que únicamente transmitía el submarino. O sea, cada buque que estaba en operaciones tiene una frecuencia diferente. ¿Esto es así? Sí. Cada unidad Cada- tiene una frecuencia diferente. Sí, que puede ser cercana a otro, pero es una frecuencia determinada, 500, 600, 700, Sí, 500 y pico, sí. 600 y pico, 700 Sí, y sí, pico. sí. Sí. Con lo cual, lo que a nosotros nos genera, y se me ocurre que usted también, es esto de que puede ser que el ruido sea una frecuencia, puede ser que el ruido sean 2 frecuencias. Ahora, cuando el ruido es en 3 frecuencias, es como que a nosotros ahí también nos queda la duda incluso le pregunto con su experiencia, Sí. que uno puede decir, bueno, escuché en una frecuencia o escuché en 2, pero ahora, ¿le pasó alguna vez que haya escuchado ruidos en 3 frecuencias que no hayan sido intentos de comunicación? No. El submarino, o sea, va a transmitir en una sola frecuencia. Estando bien, hace una pausa, puede transmitir en otra frecuencia. Y cambia y transmite en otra. Pero no va a transmitir en las 3 frecuencias al mismo tiempo. Al mismo tiempo no transmite. ¿Y el cambio de frecuencia se hace fácil o te tarda? Tarda un tiempo. Tarda un tiempo, eso hay que ver en la situación que estaba ahí, en el momento. ¿Qué otra pregunta me había? Una consulta de la frecuencia era... No sé, ¿a usted le había ocurrido alguna vez? Y obviamente nadie duda de y lo han resaltado todos, la capacidad del suboficial Espino en el tema específicamente de comunicación. Sí. Susana Espino capaz, y es más, ante la menor duda, él llamó por teléfono a la ERCA, que es la responsable, y al Comando de Fuerza, o sea, no... Y además ustedes eran estación secundaria, por lo que yo... Auxiliar, sí, secundaria. Sí, para suponer, digamos, en la frecuencia ahí podemos estar hablando, o sea, sin certeza, que pueden suceder muchas cosas, ¿no? Pero yo le digo, como los conozco como de cargo, los conozco a los suboficiales, si él tenía un inconveniente, salía directamente al habla, en HF, y dice, che, te transmito en esta, si no te recibo, te sale de nuevo al habla, te dice, te transmito en esta. Pero si no puede salir, si no salió, porque no pudo salir las antenas. Siendo que a las 7:30 horas, Puerto Belgrano lo recibe el 100%. Nosotros el 50%, por ahí puede, como esto que estamos hablando, atmósfera, todo eso, por ahí tenemos más ruidos y no lo recibimos el 100%, pero Puerto Belgrano lo recibe el 100%. A las 14 horas, Puerto Belgrano no escucha nada y Susana Espino escucha estos ruidos. No, porque usted ha sido muy claro y también las preguntas que ha hecho el diputado Montenegro, pero a mí me queda una duda. Usted habló que conoce por la formación, por el adiestramiento que hizo a los distintos suboficiales, o sea que usted hace referencia al suboficial encargado de comunicaciones del submarino de la San Juan. Enrique. Sí, Enrique. La pregunta que yo le hago es si por determinadas circunstancias él ha estado impedido de llevar adelante una comunicación, ¿puede haber operado otro el equipo de comunicación? Totalmente. Sin el conocimiento Totalmente. del suboficial. Estaba Monzón, ¿Preparado también? preparado también, que era comunicante, Ajá. y
Un tercer comunicante era el suboficial Castillo, que si bien tenía otra especialidad que había embarcado, él en su principio fue comunicante y prácticamente lo conozco como comunicante desde chico. Por personal no creo que... O sea que la utilización del VHF que usted dice y la forma que se hubiera priorizado lo podría haber hecho más de una persona Sí. dentro del Sí, submarino. Está bien, disculpe, senador. Senadora. Buenos días. Buen día. Por lo que hemos escuchado, usted pone en duda las afirmaciones del suboficial Espínola, cuando él manifiesta que escuchó por 3 frecuencias distintas posibles pedidos de ayuda por parte del submarino. A mí lo que me preocupa es que primero saber si el acta que fue inscripta unos días después, el día 18, fue modificada o alterada en el mes de enero del año 2018. ¿Y en qué circunstancias se dio esa alteración del acta que labró el suboficial Espínola? Tenemos entendido que el capitán Atis fue quien pidió que se ratifique, o se rectifique, en realidad se rectifique el acta. ¿Eso es así? Bien, vamos por partes. Usted me dice, no vengo a poner en duda lo que dijo Susana Espínola. Yo lo he calificado a Susana Espínola, ha sido encargado y como muy buen suboficial. El acta de usted que me habla es la novedad que hay en el libro de guardia. Lo único que fue modificado, o sea, no hubo una modificación, hubo el asentamiento de la novedad del suboficial Espínola, por el suboficial Espínola, el día 18. Ahí la asentó en su guardia. La novedad del día 15. El 5 de diciembre se hace un acta aparte. Es un acta aparte, no se modifica el libro de guardia. Esa fue adjunta con el libro de guardia, exacta, y creo que fue solicitada por la Dirección General de Comunicaciones en Buenos Aires para la jueza. Eso fue el 5 de diciembre. ¿Y qué decía esa acta? Eso decía que hablaba de que había que no estaba seguro, que había escuchado una emisión y que no era seguro que fuese el submarino. ¿Por qué se eleva esa acta? Porque en el libro de guardia del día 18, él colocó que se había comunicado con el submarino San Juan. Entonces, cuando ven eso, ¿se comunicó o no se comunicó? No se comunicó. Él puso que no estaba seguro. Entonces, cuando ven el acta del día 5, el acta fue por asentarlo mal esa novedad, prácticamente, ¿no? Cuando se ve que llega a la jueza, ve el libro de guardia, la hoja y el acta, se acláreme en esto. Entonces piden ampliación. A mí me llama el capitán Miranda, y junto con Susana Espínola hacemos en enero la ampliación del acta del 5 de diciembre. ¿En qué situación se da? En capitán Miranda, la primera acta estaba el jefe de operaciones, o sea, el teniente Conci, capitán Miranda, Susana Espínola y yo. Y ahí se labra y se aclara esa novedad. Esa novedad corresponde al día 15 de noviembre. Esa es una aclaración.
Porque habían solicitado los libros, por eso. O sea que usted dice que a pedido de la jueza se amplió No, la novedad del día 15 o del día 18, que en realidad hacía referencia a los intentos de comunicación no, del no, día 15. el acta la hizo, la solicitó, creo, a nosotros lo solicitó el capitán Miranda, o sea, pero el capitán Miranda lo solicitó el subjefe, pero para que en el pedido de libros vaya aclarado que esa novedad era del día 15. Cuando nos piden elevar los libros, ahí se hace el acta para que vaya aclarado que esa novedad del día 18 correspondía al día 15. ¿Pero solamente eso es lo que expresa o también expresa que No, expresa que el suboficial Espínola ahora indica que no está seguro de lo que manifestó o lo que señaló el día 18? Pasa que él está seguro de lo que escuchó. ¿Y dice eso el acta o se pero, pone en duda? Lo que pasa es que él mismo pone en duda porque no tiene forma de comprobar la comunicación. La comunicación no hubo... Para aclararnos, incluso el especialista, porque yo fui y volví varias veces con esto, creo que lo que surge, y corríjame, porque que surge, lo que vimos todos en la primera acta, es un intento de comunicación, ¿no? El problema es que al no tener, y ahora ya un poco a los especialistas, la comunicación tiene que estar reflejada con algo después, es lo que yo entiendo. Con lo cual, nadie duda de lo que escuchó Espíndola, lo único que no tenemos claro es si eso... Yo creo que él a ver, usted corríjame, él Sí, en sí. el día 18 coloca en el libro novedades una novedad que correspondía al día 15. Correcto. Lo que él anota es un intento de comunicación del Desacuerdo. submarino. Sí, directamente. Correcto. Sí. Así, con esa más o menos con esas Sí, palabras. más o menos. O sea, pone intento de comunicación. Sí, sí. Lo que a mí me parece que en el acta de diciembre Sí. lo que hacen es aclarar ese intento de comunicación porque él no tiene manera de Claro. demostrar que fue un intento de comunicación Claro. del submarino. Eso Claro, es lo que me parece. correcto. Aclara eso de que pone en la frecuencia que él cree que... No, que él escuchó, se pone en el acta la frecuencia, todo eso, más la aclaración de que esa novedad correspondía al día 15. Cuando él lo anota el 18 no hace aclaración que corresponde al día 15. Sí, había un error por parte del jefe de comunicaciones, pero bueno, eso se suma al acta también. Sí, incluso Espíndola llamó el mismo día 15 a Puerto Grano. Sí. Y una preguntita. Ahí también se asentan. Sí. Volviendo, porque hoy el teniente Consi creo que lo dijo y quedó medio en el aire. En el día 18 él aclara en el libro que había consultado telefónicamente a Puerto Belgrano si habían escuchado algo. Sí. Claro. Yo lo que Sí. entendí de la aclaración del teniente Consi que una de las causas que motivaron la anotación del suboficial Espínola el día 18 es para dejar asentado en un documento, que es el libro de guardia, que él había escuchado algo que para él es un intento de comunicación del submarino y había hecho la consulta a Puerto Belgrano, porque como la consulta a Puerto Belgrano es telefónica, no queda registrado en ningún... De esa manera, Y esto- en el libro de guardia... Y para entender al ser la estación principal Puerto Belgrano, ¿tiene más capacidad para escuchar Puerto Belgrano? ¿O puede escuchar más Mar del Plata u otro lugar? No, todo depende de la situación del estado de operativo que esté en cada central. O sea, a veces, o sea, ustedes recibieron un 50% de uno y Sí. Puerto Belgrano 100% de otro, y puede pasar al revés, por más que uno sea auxiliar y el otro principal. Le digo, el día 11, por ejemplo, la estación de Mar del Plata, la estación de Puerto Belgrano estaba incapacitada con problemas con transmisores y nos pide a nosotros auxiliar, transmitan mensaje al submarino. Y se hace la transmisión. Se cubre, digamos, de auxiliar que éramos, pasamos a ser principal hasta que soluciona el problema con los transmisores. Después vuelve. Entonces nos vamos cubriendo así. Y Puerto Belgrano, sí, a veces depende de la capacidad operativa que esté en ese momento, de transmisores, receptores, y también tiene que ver lo que veníamos hablando del tema de la frecuencia, porque
se recibe el 50% a las 7:30 de la mañana y la noche anterior a las 22:30 recibimos el 100%. O sea, a veces no es los equipos, sino a veces era la atmósfera o como esté la frecuencia en esos momentos. ¿Puedo complementar un poquito? Por favor. La estación principal, Puerto Belgrano, es la más grande, usted corríjame eso, es la más grande del país, es la que tiene mayor cantidad de equipos y la que tiene mayor cantidad de gente. Por eso normalmente se toma como estación principal. Las otras estaciones son más chicas. Ahora, cuando uno está trabajando en frecuencia de HF, las comunicaciones con la frecuencia de HF son muy influenciadas por las condiciones y la propagación meteorológica. Entonces puede ser que Puerto Belgrano, circunstancialmente, o porque alguno de los equipos se quedaron sin servicio, o porque las condiciones de propagación geográficas en Puerto Belgrano son peores que en otras secundarias, en general a veces puede pasar que reciba menos o reciba con menor calidad que las estaciones secundarias, entonces temporalmente esa responsabilidad pasa. No obstante, los planes de comunicaciones todas escuchan, ¿sí? Todas tienen que escuchar, son todas redundantes en forma permanente. No es que recién empiezan a escuchar cuando Puerto Belgrano les dice, sino que todas están escuchando. Correcto. Diputado Grandinetti. Dos cuestiones. La primera tiene que ver con el lapso de tiempo entre donde se realizó la comunicación o este ruido en la frecuencia y el momento en el cual se decide. Pasan 72 horas, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa en esas 72 horas? ¿Qué diálogo hay entre ustedes sobre este tema? ¿Cómo llega a usted efectivamente lo que Spínola le manifiesta? O sea, ¿qué pasa en esas 72 horas? Pues mucho tiempo. No entendí la pregunta. O sea, el intento de comunicación es el día 15, dijo usted. ¿Usted estaba Sí, con Spínola ese sí. día de guardia? No, yo no hago guardia y estoy aleatoriamente. Aleatoriamente iba a la central. Bueno. Y, sí, del día 15 sí. al día 72, donde efectivamente se pone en conocimiento. En conocimiento se pone... En conocimiento se En pone Puerto conocimiento Belgrano se en el pone momento. Puerto Belgrano en el momento. En el momento. ¿Cuándo se pone o se asienta eso? En el libro de guardia lo sentó el día 18. En su próxima guardia, digamos. 3 días después. Sí. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Eso fue una cuestión personal de él. Él lo explicó. Sí, ¿Me lo puede...? No. Sábado y domingo. Pero digo, habitualmente, si hay estamos buscando un submarino, hay un intento de comunicación, lo lógico es que se anote el primer día, en el momento que se comunique con alguien, que... Sí, no pero 3 días después. él en porque esos 3 días usted no tiene conocimiento de eso. O sea, ¿usted cuándo toma conocimiento? No, el día 20 aproximadamente. O sea, fue el un día lunes. después del acta Sí. incluso. O sea, Sí. primero se... No. El acta, la primera acta, el día sábado 18 lo anota Susana Spínola. Sí. Y yo el lunes tomo conocimiento. Eso es el día sábado y usted el lunes toma conocimiento. Sí. O sea, Sí. entre el sábado y el lunes no hay ningún tipo de comunicación con ningún superior. No hubo comunicación. No, es más, yo cuando el lunes voy, el acta, en el libro de guardia me dicen, ahí hay una novedad que corresponde al día 15 y ahí lo llamo Teniente Conci en el momento. Digo, pero estamos hablando de que estábamos en emergencia, que estábamos buscando un submarino y es una Sí. novedad muy importante, ¿no? Sí, pero si yo no tengo conocimiento de la novedad, no tenía forma de conocer la novedad. Ajá. ¿Y él no lo comenta con más nadie? O sea, desde el día 15 hasta el 18 que decide anotarlo, no habla con nadie, no se lo él comenta a él nadie. vino- ¿Se acuerda que había escuchado 3 intentos en 3 frecuencias diferentes? Sí, eso lo Habla con Puerto expuso Belgrano. él. Él habla con la estación principal ese mismo momento. Bien. O sea, esto Sí. él, a ver, corríjame lo mismo. O sea, en el momento que él escucha los 3 intentos de comunicación, le avisa a Puerto Belgrano que tiene 3 intentos de comunicación para ver si ellos reciben la comunicación. Creo que Así no es, lo y recibo ellos yo, dicen que no. lo reciben ustedes. En ese momento, por lo que yo tengo, por lo que me acuerdo de las fechas, todavía no había no estaba declarada la absoluta emergencia, con lo cual me parece que
está haciendo una suposición, cuando él dice, para estas 3 escuchas que para mí son del San Juan, y después tenemos este problema, lo anoto porque puede haber sido el San Juan, o sea, porque fue el San Juan para mí, digamos, que es lo que pone Espíndola en el problema está en el... Porque si no, todos los ruidos, creo que hay muchos ruidos que vos escuchás, y esto corríjame usted, hay muchos ruidos que si vuelve sin ningún problema, nadie los anota. Me parece que acá se dan 2 cosas que son importantes, que por eso lo entiendo el diputado Grandinetti, es la misma duda. Nos aparecen 3 frecuencias y aparece que él había dicho específicamente el día 15 que era el San Juan, o sea, anotando el 18 que el 15 había escuchado el San Juan, y que después el San Juan, ya el día 18 estábamos en emergencia, ¿verdad? En la cabeza está claro que dijo, bueno, yo esto lo anoto para que quede asentado. Sea ruido o no, yo lo anoto, y esto me parece que está bien, y ahora será discusión nuestra ver qué son esos ruidos, ¿no? El día 15, cuando el suboficial Espíndola estaba de guardia, el submarino todavía estaba navegando, se había comunicado ese día a la mañana, habían tenido, o sea, él no tenía ningún indicio que le hiciera suponer que el submarino tuviese algún problema. En el libro de guardia se anotan las comunicaciones de quién a quién y a toda novedad que al supervisor le parezca que deba ser asentado oficialmente. Esos intentos, y ahora me estoy poniendo yo estoy haciendo una composición del lugar, el subversivo Espíndola dijo, bueno, intentó comunicarse, consultó a Puerto Belgrano, como Puerto Belgrano no había escuchado, no le pareció en esa situación, en el momento ese, que era, digamos, que tenía mérito como para ser anotada. Después, cuando se enteró de lo que había pasado con el submarino, ahí yo creo que recapacitó y el 18 dijo, bueno, esto lo voy a anotar porque dado que el submarino está de emergencia, me parece importante que se evalúe, que se haya evaluado. Incluso, si mal le dijo, por ahí ustedes incluso desde esos momentos y lugares de comunicación también se estableció como punto de búsqueda del SAR. Sí. Obviamente que tratar de dilucidar este punto nos daría a nosotros la posibilidad de... La única certeza que en principio tenemos es que efectivamente hubo una anomalía acústica y que esta comunicación fue posterior a la anomalía acústica. Por eso lo llamativo de esta comunicación. Claro. ¿Sí? ¿Entiende? Claro. Correcto. Muy bien. Digo, la posibilidad o el intento de comunicación en 3 frecuencias diferentes asignadas al submarino, creo que algo había dicho el diputado Montenegro, en alguna otra oportunidad cuando se quiere establecer una comunicación con una unidad, ¿es factible que esto ocurra por azar, por condiciones meteorológicas, porque entró en esa frecuencia otra unidad que no tenía que haber entrado? Digo, pues son 3 asignadas, no son 3 cualquieras, sí. ¿no? Digo, ¿alguna vez hay antecedentes? ¿Qué explicación le encuentra usted a lo que se toma como, obviamente, sin decir tengo la certeza de que efectivamente fue, pero fue en esa frecuencia y horas después? Sí, no, como dice ya, certeza no tenemos, pero puede haber inducido. Estaba trabajando en la flota de mar también, con frecuencias no la misma, pero muy cercanas, y se puede haber inducido. ¿En las 3? Puede ser en las 3. Lo que sí, les vuelvo a repetir, el submarino no sale en 3 frecuencias al mismo tiempo. Sale de a una. ¿Y eso cómo apareció en las 3 al mismo tiempo? ¿En el mismo lugar? Porque hay un periodo creo que lo había expresado Susana Espínola, un periodo de 5 o 10 minutos, no me acuerdo. Hasta que pueda cambiar. ¿Y cómo se recibieron? ¿Las 3 al mismo tiempo con ese periodo de tiempo que marcaría que alguien no, el periodo lo puso creo que, no sé si 10 minutos. Eso lo había sentado en el acta. O sea que es coincidente con alguna operación, digo, más allá de que haya sido casualidad de que pueda haber entrado de otro lugar, pero también en cuanto a la periodicidad le agrega esa duda. ¿Entiende la pregunta? No, o sea, no, el periodo entiendo que no fue exactamente y o sea, personalmente no sé, no lo puedo darle la explicación o contestarle exactamente si fue el submarino que hizo la emisión en 3 frecuencias diferentes. Pero sí, como él estaba comentando hoy temprano, que
si hubiese tenido esa necesidad de comunicarse el submarino, supongamos que hubiese intentado en una, sale con radiotelefonía y dice, muchachos, tengo tráfico, recíbanme en tal. Si no, si tiene una emergencia, salen directamente radiotelefonía, porque no estamos, más allá que estaban operando, no estamos en guerra y no había... Claro, eso era una aclaración. En tiempo de paz la utilización de radiofonía es común. Es común. Puede ser que reglamentariamente, doctrinariamente, no, en esos momentos a lo mejor no sea lo correcto, pero se puede hacer. No hay... y el cambio de frecuencia, para tratar de entenderlo... Perdón, una preguntita más. Sí, no, un poco era un poco, porque no entiendo lo que es cambio de frecuencia. Claro. A ver si comprendo lo que usted está diciendo. O sea, el intento de comunicación podría haber sido de otra manera que la que se intentó aquí, suponiendo que uno puede operarlo allá. Digo, a ver, ¿cómo es el mecanismo? Yo intento conectarme, pero obviamente falló esa comunicación. Sí. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Haber salido, en vez de en el sistema toninas, que es el ruido que escucha Susana Espínola, que él dice que escucha, en vez de salir en ese sistema, sale con un micrófono, aprieta y sale a la voz. Aquí, Submarino San Juan, suponiendo que efectivamente haya izado, estén en condiciones de transmitir. De que estén en condiciones de transmitir y que efectivamente todo lo que tenemos allí, a lo mejor se puede haber inutilizado. O sea, lo que vinieron comentando hasta aquí es que pudo haber habido, incluso fue la semana pasada, ¿no? Algún tipo de explosión dentro del submarino cuando se intentó ingresar al puente de baterías, ¿sí? Ahora, si queda inutilizado esa parte de la comunicación, esta comunicación vía toninas, el sistema tonina que usted menciona, también es válido, o sea, se puede accionar de la misma manera. También. Sí, dos cosas. Primero, a ver si yo entendí bien. Cuando uno saca las antenas, puede comunicarse de una manera o de otra. O sea, esto, bien. ¿Hay alguna variación en cuanto a la calidad de la comunicación de acuerdo a los distintos horarios? Mañana, noche, mediodía. Sí, eso se llama propagación, que depende efectos meteorológicos, efectos de la troposfera, de la ionósfera, todas las capas, porque al trabajar con HF o VHF estamos haciendo uso de todo lo que es las capas de la atmósfera. Y puede variar de día, de noche, incluso por eso hay frecuencias diurnas y frecuencias nocturnas. Porque ¿Cuál es el horario de mayor complejidad para la escucha? Depende también la zona, depende del invierno, depende de la estación del año, dependen muchos factores. Y puede que a lo mejor en el traspaso de diurna y nocturna a la tarde puede haber un poco de complicación que viene con frecuencias bajas, altas y tiene que bajar. Entonces puede haber, pero depende mucho también de la zona y del año, la época del año. Y me veo una consulta más. Uno cuando piensa el cambio de frecuencia casi se imagina, como con nosotros que somos neófitos, es que cambia el dial. Y la sensación que yo tengo tanto que del submarino para cambiar una frecuencia, como usted de la estación para cambiar la frecuencia, no es un método que se hace en un segundo. No. Eso nos lo puede explicar un poquitito, porque yo, cuando dice cambio de frecuencia, yo pensé, pum, voy a la 1, 2, 3, y por lo que yo entendí es como que se tarda un tiempo, por lo cual quiero saber cómo es materialmente la realización y si para ir de una frecuencia a otra se avisa, no se avisa, se va escuchando un rato en cada una, ¿cómo es esto? O sea, normalmente al submarino se le hace una escucha permanente, todas las estaciones, principalmente la ERCA, en las frecuencias asignadas que ya están en el plan de comunicaciones. Pero materialmente, ¿cómo es? ¿Es un tipo que está sentado con los auriculares o con el equipo en parlante y va escuchando las tres a la vez? ¿O escucha una, va la otra, va la otra? Sí, tenemos
un equipo que van rotando las frecuencias, usted le da el tiempo, escaneando, y se pone las 3 frecuencias del submarino y va escaneando. Pero sí, con volumen y atento, pues sabemos. Ese escaneo es constante. Es automático, digamos, no es que yo no, lo cambio. automático. Perfecto. ¿Y en el submarino? Y en el submarino no, el submarino carga la frecuencia y sale. Cuando hace esa modificación de frecuencia al submarino, ¿cuánto tarda en cambiar de una frecuencia a la otra el operador del submarino? No, eso depende del submarino ahí abajo. Depende, puede tardar en minutos o más tiempo. Si el transmisor le carga o no le carga, no sé cómo va navegando, si se mueve o no se mueve, eso ya, sinceramente, no con exactitud no se. O sea, pero no es algo como uno se imagina que hace. No es aprieto una tecla y se carga una frecuencia, no. Bien. Yo quiero insistir con algo que no me queda muy claro, por lo menos a mí. Porque nosotros tuvimos también el testimonio del suboficial Espínola, explicó esta novedad del 15, registrarla en el libro de novedades después, porque quizá no, al principio no le dio la suficiente importancia. Pero después hablan de 2 actas posteriores, una en diciembre y otra en enero, que evidentemente son aclaratorias que le piden o le hacen que realice el suboficial Espínola, en virtud del requerimiento de la justicia del libro de novedades o del asentamiento de esa novedad. Correcto. Conforme esa acta va variando lo que él dice al principio, o es porque entra en duda o no tiene la certeza que manifiesta tener el primer momento cuando registra la novedad, o por qué fue, porque puede haber sido inducido la pregunta. Siempre no se tuvo la certeza, en ninguna acta se tuvo la certeza. No se colocó que había una certeza. En la primera decía específicamente intento de comunicación de Lara San Juan. O sea, esto es lo que a nosotros. La novedad. La del 18. La novedad del 18. Bueno, ahí hay una certeza, digamos. Novedad del 15 asentada del 18. La certeza de él, que no es comprobable. Bueno, también, pero él dice eso y él mismo después cambia su opinión en las 2 actas. Y aclara porque también él agrega que él llamó a Puerto Belgrano y no habían escuchado nada. Llamó al comando de fuerza, entonces él aclara todo eso. Pero no, en la acta dice que no puede asegurar que era submarino. Pues, pero cuando hacen el acta, evidentemente él fue citado a una reunión. Sí, ahí como le expliqué. Las personas que estaban. Estamos en el acta. Ahí le tienen que haber hecho algunas preguntas, algún interrogatorio respecto a si reafirmaba o no lo que había colocado en el acta del día 18. Y ahí donde él entra en duda, entonces. Él contestó las preguntas esas. No tiene la certeza. Interiormente, lo que él haya sentido, no. Pero yo que estaba presente, siempre dijo lo mismo. O sea, para él fue un intento porque no sabe, no lo pudo demostrar, pero tiene dudas porque no hubo una comunicación. O sea, quedó registrada en las actas. Y una pregunta al secretario antes que se vaya. Perdón, a usted presidente, que se la haga. ¿Nosotros no tenemos copia de esas actas posteriores? Esas actas, tanto la original como las demás, nos informó la Armada que están remitidas al juzgado federal, y si había alguna copia está en un lugar que allanó y franjó y no se puede ingresar. No lo tenemos en la comisión. Una pregunta más. ¿Usted o sabe si Espínola recibió algún tipo de presión para modificar alguna de las... el acta del principio de diciembre o la de enero? No. Se habló de, mirá, fíjate, cuidado, algún tipo de presión entre ustedes, con oficiales superiores, con... No, lo único que tratamos era hacer unas preguntas bien claras para que el acta salga clara, que no haya duda cuando la lea alguien. Eso era. Pero no, él estaba presente, yo también, y no era lo que él exponía. ¿Y usted no recibió ninguna presión de ningún superior, ni sabe que Espínola la haya tenido? No.
yo no recibí y no sé si Susana Espínola recibió. ¿Le comentó alguna vez? No. Una consulta al secretario. En realidad, habíamos pedido también, si no recuerdo mal, la información de si la jueza había solicitado efectivamente... Antes de empezar, reiteramos a los presidentes de las cámaras para que le haga... No, pero me refiero al tema, a este tema de las rectificaciones de las actas de diciembre y enero. El oficial Miranda mencionó aquí que habían hecho las actas adicionales en virtud de un pedido del juzgado, para que quedara clarificado. Y en ese momento recuerdo haber solicitado que tuviéramos en cuenta pedir al juzgado... Y lo pedimos, lo que pasa que no. Eso lo hablamos, sí. Se lo pedimos al juzgado. Se pidió. Se pidió... No, se pidió las fotocopias. Se pidió la copia del expediente. Se pidió la copia de todo, donde está. Donde debería estar. Lo que pasa es que ahí le volvimos a pedir, podemos pedir específicamente esto también, pero le volvimos a pedir a los presidentes de las cámaras, ahora lo decidimos antes que ¿Serviría que presente una nota solicitándolo? Porque no, seguramente yo no presenté nota. A ver. Se había diferido cualquier pedido al juzgado hasta una nueva resolución de la jueza. En el medio, nosotros por pedido del diputado Miranda, lo que hicimos es tratar de verificar si la jueza había contestado alguno de los dos oficios que se le habían mandado. El primero que se le entregó en mano, el segundo que se le envió vía correo, que teóricamente lo habría contestado. A la comisión no llegó ninguna de las respuestas, por eso le hicimos una nota a ambas presidencias de las cámaras para que nos informen si la jueza había contestado esos oficios, porque a la comisión no habían llegado. Esas notas donde interrogamos a las presidencias de ambas cámaras si se había contestado por parte de la jueza algo, nunca tampoco se nos contestó, lo estamos reiterando a partir de esta reunión para que nos digan las presidencias si contestaron o no. Cualquier medida que se le fuera a solicitar a la jueza habíamos quedado, que quedaba en suspenso, hasta tanto una nueva comisión de legisladores fuera al juzgado. Eso es lo que tenemos hasta hoy. Yo si se pudiera aceptar una propuesta, lo pongo a consideración. Creo que sería importante que el presidente y algunos, con la posibilidad que estemos acompañados por algunos legisladores, pidamos hablar con los presidentes de ambas cámaras, por este y por otros temas que están pendientes, que tienen que ver con el funcionamiento de la comisión. Entonces, me parece, yo propongo... Desde la comisión, vamos a pedir una audiencia. Si pudiéramos, para los incluso para días de la analizar semana también, incluso con los presidentes de ambas cámaras, de no recibir respuesta de la jueza, también incluso a pedirlo a la cámara correspondiente como superior de ellos para que nos conteste. Creo Excelente. Que este es el camino a seguir. Si un juez no te contesta, vas al superior, y si ahí no te contestas, hace... Sí, yo digo aprovechar la no respuesta de los presidentes de Cámara para hablar con ellos sobre los distintos temas que tienen que ver con el funcionamiento de la comisión, entre otros el tema de estos oficios. ¿Les parece? ¿Quién quiere enviar un oficio pidiendo entrevista? Sí, ya aclarado entre nosotros, yo me ocupo de trasladarle esto al presidente y pedir nosotros la audiencia de también. Yo lo hablo con el presidente, así él se ocupa, si es él el que habla con los dos presidentes, o él se ocupa de hablar con el presidente del Senado y yo con el presidente diputado. Para mí, me parece que es importante dar este paso, porque nosotros no sabemos, uno quiere prejuzgar, quizá no sabemos quiénes, qué decisión tiene la jueza respecto a lo que le solicitamos. Lo concreto es que no llega la documentación y no hay información, para ver después nosotros qué pasos vamos a llevar adelante si formalmente o que por lo menos nos diga que no la va a compartir. Se ha negado a darlo y por qué motivos, lo veremos. Pero que puede pasar y que ella entienda que no tiene que dar información. Perdón, en línea con lo que decía el diputado Miranda y apoyando también la postura,
obviamente lo que nosotros tenemos es una normativa que nos da una responsabilidad, un derecho y una obligación. Y creo que no se ha comprendido en su cabal dimensión efectivamente cuáles son las prerrogativas que tenemos. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que hacerlo, porque si no estaríamos incumpliendo el objetivo mismo de esta bicameral, señor presidente. Muy amable. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pedro, muchísimas gracias.